Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miss Pau y este video va especialmente dirigido para alumnos de ACE School of Tomorrow que de pronto tengan problemas con la materia de English. Es una constante que se repite en diferentes niveles, pero estamos hablando que a partir de tus paces 1065 aproximadamente y hasta high school vas a estar viendo esto una y otra vez. Entonces hay veces que la repetición nos ayuda a que sea más fácil y hay veces que entre más lo repetimos menos lo entendemos. Entonces espero que este video te ayude a entender las parts of speech y más adelante estaré haciendo videos para las funciones de los nouns, los tipos de verbos, las funciones que tiene cada uno, los sentence patterns y demás. Por favor, si tienes alguna duda en específico sobre inglés o sobre diagramming, que también de pronto puede ser complicado, te pido que me lo dejes en algún comentario y pues bueno, vamos a empezar. Una de las cosas más comunes que he visto cuando los estudiantes de AC tienen problemas en la materia de English es que confunden las funciones o las palabras dentro de los parts of speech. Hay algunas que son muy fáciles de identificar y otras que de pronto nos cuestan más trabajo, sobre todo porque los nouns, los sustantivos, vamos a verlo más adelante, tienen otras características y tienen funciones diferentes, por eso se va complicando. Pero quisiera dedicar este video a hablar de las parts of speech, ya que la gramática, como la explican en los paces, tiene que ver con estar todo en inglés, así que si algo de esta gramática la puedes entender y comprender también en español, te va a servir mucho, ya que las categorías pues, son prácticamente las mismas. Las parts of speech. Las palabras están catalogadas en grupos. Cuando nosotros hablamos de oraciones, cuando nosotros estamos haciendo grandes párrafos, esos grandes párrafos se pueden diluir en pequeñas oraciones y las oraciones las podemos diluir a su vez en palabras y cada palabra tiene una característica, una cualidad, una forma específica en la que nosotros la utilizamos. Entonces, la primera son los nouns. Los nouns son los sustantivos, nombran personas, animales, cosas, situaciones, emociones, etc. Nombran cosas, pueden ser abstractos o concretos. Por ejemplo, si yo digo love, no puedo tocar, no es algo concreto el amor, pero sí sé que es un sustantivo porque es algo que de lo que puedo hablar o de lo que puedo describir. Entonces, los nouns tienen que ver con objetos, personas, animales, situaciones, palabras, sentimientos que podemos describir o que pueden ejecutar una acción. ¿De acuerdo? Segundo son los pronouns, los pronombres. Los pronombres toman el lugar de los nouns. ¿De acuerdo? Al ser similares, no son lo mismo, pero al ser similares comparten algunas características. Pueden ser descritos o pueden llevar a cabo una acción. Por ejemplo, si yo digo, my mom is pretty, mom es mi noun. Mom, ¿de quién estoy hablando? Mom es la cosa, animal, persona, sujeto, situación, circunstancia, emoción o sentimiento de quien estoy hablando. Mom es un noun. Así que técnicamente yo podría cambiar mom por un pronoun. ¿Por qué pronoun lo podría cambiar? Por el pronoun she. ¿De acuerdo? Si yo dijera hamburgers are delicious, entonces yo puedo decir cuál es el noun, de qué cosa, animal, persona, situación, de emoción estoy hablando o puedo identificar hamburgers. Entonces, técnicamente puedo decir que hamburgers lo puedo cambiar por un pronoun. ¿Qué pronoun sería? Es un objeto en plural, tendría que ser they. Hamburgers are delicious sería they are delicious. Entonces, nouns y pronouns van de la mano. Los nouns los puedo utilizar muchas veces en una oración, pero como en español también se prefiere que no utilicemos la misma una y otra vez. Si yo digo, mi mamá es bonita, punto. Mi mamá es inteligente, punto. Mi mamá trabaja en un banco, punto. Mi mamá hace una lasaña increíble. Para evitar estar escribiendo mi mamá, mi mamá, mi mamá, en lugar de estar repitiendo el sustantivo, usamos un pronombre.
en lugar de estar diciendo my mom is pretty, my mom works in a bank, lo que yo hago es uso un pronombre. Digo, my mom is pretty, punto, she works in a bank. ¿De acuerdo? Puedo utilizar un pronombre para sustituir el uso del mismo sustantivo todo el tiempo. ¿De acuerdo? Este de aquí, el verbo, también se le conoce como el simple predicate. El simple predicate, o en español se le conoce también como el núcleo de la oración. El núcleo de la oración es la acción sobre la cual está versando toda la oración, ¿de acuerdo? Entonces, los verbos se dividen en dos tipos. En inglés se dividen en linking y en action verb. Los linking verbs son todos los que vengan del verbo to be o que puedan ser similares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, digo I am a teacher, es algo que yo puedo ser. Los linking verbs son cosas que yo puedo ser. Entonces, si yo puedo decir, y todavía se entiende, I become a teacher, yo me convierto en una maestra, sigue siendo un linking verb, sigue siendo un verbo del ser, de lo que yo puedo ser. Y más adelante podemos ver otro tipo de verbo que son los verbos de acción. Son verbos que tienen que llevarse a cabo. Si yo digo I run 4 miles, yo corro 4 millas, eso es algo que yo tengo necesariamente que hacer. No puedo serlo. Yo no puedo decir I am 4 miles. No tiene sentido. Yo no soy 4 millas. No puedo usar un linking verb. Tendré que usar un action verb. I run 4 miles. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda división, después de los nouns y pronouns, esta segunda división, el tipo de verbos es muy importante que ustedes los conozcan y los identifiquen bien. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué es en cada lugar, estaremos hablando de un sentence pattern diferente. Estaremos hablando de, aquí en este linking verbs habrá predicate nominatives y predicate adjectives, y solamente en los action verbs habrá objeto directo y objeto indirecto. ¿De acuerdo? No puede haber objeto directo y objeto indirecto en los linking verbs. Es imposible, porque los linking verbs son cosas que podemos ser. Y los action verbs nos dan objetos directos e indirectos siempre y cuando sean verbos transitivos que podamos realizarlos. Ya vamos a llegar para allá, pero al menos en este video me interesa revisar que hay dos tipos de verbo y que el verbo es el simple predicate y es el núcleo de la oración, es sobre lo cual va a girar toda la oración, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de los adjetivos. Los adjetivos son palabras que describen al noun y al pronoun. Los adjectives describen, ¿de acuerdo? Me dicen cómo es. Me dicen cómo. Bueno, lo puse en inglés. ¿Cómo es? ¿De acuerdo? Aquí también van incluidos los artículos, siempre irán los artículos de, a y an. Siempre, ¿de acuerdo? Pero aquí van números, colores y posesiones. Todo lo que sea apóstrofe S será parte de un adjetivo. Por ejemplo, my mom's house is green. Entonces, estoy diciendo my es un adjetivo porque estoy diciendo de quién es. Mom's tiene apóstrofe S, tiene que ser también un adjetivo. Y green, que es un color, también es un adjetivo. Entonces, los adjetivos describen a los nouns y a los pronouns. Si yo digo, my dog's house is very beautiful. La casa de mi perro es muy bonita. Y digo, it is also very dirty. Esta también está muy sucia. Entonces, no solamente los adjetivos describen a los nouns, sino a los pronouns, porque ya quedamos que los nouns y los pronouns van a tener más o menos la misma función en la que el pronoun puede sustituir al noun. Entonces, los adjectives
estarán en función de los nouns y pronouns. Nos describen cómo son. Vamos a ver los adverbs. Estos son complicados, pero tratemos de buscar estrategias fáciles de verlos. Los adverbios me dicen, como su nombre lo indica, cómo se hace el verbo. ¿Cómo hago un verbo? ¿De acuerdo? ¿Cómo hago este verbo? O también, ¿cómo es este adjetivo? Entonces, hay algunas estrategias claves para identificar los adverbs para que no sea tan complicado. La primera es, si termina con el sufijo li, ya sabes que es un adverbio. Por ejemplo, quick es adjective, quickly es un adverb. Si dices sudden es de repente, y si digo sudden es inesperado, suddenly es de repente y entonces tenemos un adverb. Si yo digo slow es lento, si digo slowly es lentamente, ya tenemos un adverb, ¿de acuerdo? Entonces, una de las claves es identificarlo si termina en li, ¿de acuerdo? La otra son palabras de tiempo. Las palabras de tiempo suelen, no en todos los casos, pero suelen ser adverbios. Por ejemplo, never, tomorrow, yesterday, later, sooner. Todas estas palabras que me dan una noción de cuándo se van a hacer las cosas y que están afectando al verbo, suelen ser adverbios. Las otras dos son not y very. Not y very da por hecho que siempre van a ser adverbios. Esas dos siempre modifican cómo se está haciendo el verbo. Si yo digo, I am not ready for my test, yo no estoy listo para mi examen, el verbo es estar. Entonces, si yo digo no estoy diciendo que este verbo, la forma en la que se va a desempeñar este verbo, va a cambiar. Entonces, el not y el very siempre son adverbs, ¿de acuerdo? Espero no estar yendo muy rápido y sí, quedo a la espera de sus comentarios para que me digan de qué otra manera les puedo ayudar y explicarlo más fácilmente. Vamos a ver las conjunctions. Las conjunciones son palabras muy sencillas que nos ayudan a identificar cómo relacionar dos conceptos. Las básicas son... no se ve bien. And, or, but y yet. ¿De acuerdo? Entonces, son conjunctions que me pueden servir para solamente juntar o comparar o unir dos palabras o dos oraciones completas. Por ejemplo, yo puedo decir, I like chocolate and vanilla ice cream. Ahí ya estoy poniendo dos cosas diferentes, chocolate y vainilla. Los puedo poner, solamente la palabra and está juntando estas dos categorías, pero también puedo hacerlo como dos oraciones totalmente separadas. Ya después platicaremos de complex sentences y compound sentences y demás, pero nos sirven a través de las conjunctions. Estamos viendo, por ejemplo, vamos a hacer una oración. My house is very cozy and it is also a safe place. Tengo una oración que dice mi casa es muy acogedora y también es un lugar seguro, ¿de acuerdo? Entonces son dos oraciones que yo pude unir con la palabra and, ¿de acuerdo? La palabra and, la palabra or, la palabra but y la palabra yet suelen ser las más comunes de las conjunciones y con ellas puedes determinar en qué momento está acabando un set y empezando otro o en qué momento estás uniendo un set con otro. Si yo digo, por ejemplo, I want to give a present to my mom or at least make her dinner. Yo quiero darle un regalo a mi mamá o al menos hacerle la cena. Estoy uniendo dos oraciones, dos ideas por medio de la palabra or. I can buy her a dress or a necklace. Yo le puedo comprar un vestido o un collar. Entonces ese or está uniendo dos sets, el vestido y el collar. ¿De acuerdo? Entonces las conjunciones nos ayudan a juntar
dos cosas que no podríamos decir si no tuviéramos la conjunción pegadita, ¿de acuerdo? Las interjections son palabras que me muestran strong feelings. En español podríamos decir un poco las onomatopeyas, como cuando yo digo "Fiuf", me salvé, o "hurra", o "watch out", cuidado, ¿no? Todas estas expresiones que utilizamos como "hooray" y demás son interjections. Prácticamente son las más fáciles de identificar dentro de un texto o dentro de un ejercicio de tus paces, porque no hay lugar a dudas, vas a saber qué es esa, ¿de acuerdo? Dejé hasta el final las preposiciones porque tienden a ser complicadas. Yo nunca recomiendo que te las aprendas cabalmente de memoria, porque si simplemente agarras y recitas las preposiciones, no estás entendiendo para qué están sirviendo, ¿de acuerdo? Si te las aprendiste de memoria y tienes la capacidad de memoria que rinde o que da para todo eso, súper. Pero si no, no pasa nada si tienes un post-it en tu lugar o una ficha de trabajo o demás donde tú puedas estar revisando estas palabras. De tanto uso te vas a dar cuenta, inmediatamente te vas a dar cuenta cuáles son preposiciones y cuáles no. Pero mientras te las aprendes, no pasa nada si siempre tienes un acordeón o una ficha de trabajo o un post-it o un visual que te puedas imprimir de internet sobre cuáles son las preposiciones. Las preposiciones son palabras que nos indican la relación del objeto con el espacio. Por ejemplo, si yo digo "the chalk is on my hand", o "it's behind my hand", o "it's below my hand", or "it's over the board", or "it's outside the classroom". Estas palabras que me dicen dónde está el objeto en función de un sustantivo. Las preposiciones van muy de la mano con los sustantivos, pero no necesariamente son limitantes. La preposición puede una vez la preposición cambie, el sustantivo puede seguir siendo el mismo, pero la forma en la que nosotros lo vemos es diferente. Por ejemplo, el perro está adentro, el perro está afuera. El perro sigue siendo el perro, pero que esté adentro o que esté afuera sí hace una diferencia. Cambiaste la preposición, pero el sustantivo siguió siendo el mismo. Las preposiciones no van solas, ¿de acuerdo? Las preposiciones tienen que ir o con un sustantivo o en algunas ocasiones específicas con un verbo. Cuando las preposiciones van pegaditas de un verbo, están cambiando generalmente su significado. Cuando tú llegas a un diccionario, por ejemplo, y buscas el verbo go, en el diccionario te va a salir una definición de media cuartilla, porque te va a decir go out, go off, go in, etc. Y cada vez que vas cambiando la preposición, va cambiando el significado, porque las preposiciones junto con los verbos van modificando la forma en la que vemos la colocación del verbo, dónde lo estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. No cómo lo estamos haciendo, sino dónde lo estamos haciendo. Y el sustantivo también cambia de la manera en la que nosotros lo vemos, porque no es lo mismo decir que el lápiz está arriba de la mesa que está abajo de la mesa. El lápiz sigue siendo lápiz, pero dónde está lo determina la preposición. Hasta aquí yo creo que estos 4 o 5 son los más fáciles y comunes de identificar, y de pronto estos 3 se nos vuelven una gran maraña. Entonces, si tienes alguna duda en particular de cómo identificar alguno de estos, te pido que me escribas en un comentario para poderte poner en un texto una identificación clara de cuáles son las parts of speech. Y en el siguiente video voy a hablar de las 8 funciones del sustantivo. Si esto de por sí me parecía complicado, el sustantivo como tal tiene 8 maneras en las que puede ser utilizado. Esas 8 maneras van a ir en relación con los verbos, ¿de acuerdo? Entonces es complicado porque es mucha información para un solo video, pero al menos si hoy nos quedamos con esta parte de aquí, yo me doy por bien servida, y que tú entiendas que en el siguiente video vamos a ver cómo estas 8 formas en las que puedes acomodar un sustantivo en distintas partes de la oración te van a dar
estructuras o funciones de ese mismo sustantivo que son completamente diferentes.